Eduardo, habilitame para compartir pantalla a mí. Bueno. Escucha, te voy a permitir a vos grabar y te voy a hacer hospedador a vos, Diego, ¿sí? Bueno, como quiera. Necesito compartir pantalla para poner el artículo en pantalla. Listo, Diego. Ahora sos el... Comienza. Por favor, a todos los chicos que tengan abierto el micrófono, si pueden cerrarlo, se los voy a agradecer. Buenas tardes. Listo, ahí está empezando a compartir pantalla. Sí, y quisiera tenerlo el chat a mano. Déjame que vuelva. Bueno. ¿Cómo hago para ponerlo al chat? Para tenerlo... Abajo a la derecha tenés, abajo el centro, una opción que dice chatear. Si haces un clic ahí, se te despliega la ventana. Vamos a hacer así. Por favor, todos los que tengan el micrófono abierto, ciérrenlo. Buenas tardes, chicos. Por favor, cierren los micrófonos, así podemos iniciar la clase. Bien. Hoy vamos a completar lo que nos quedaba pendiente sobre la materia de delitos sexuales. Les pido disculpas, estoy con poca voz, así que le he pedido a Marcelo y a Eduardo que me asistan en el caso de que me quede sin voz, pero bueno, si no se escucha bien me avisa. ¿Qué? Estoy escuchando un bebé ahí, por favor, cierren los micrófonos. Bien. Nosotros habíamos visto la clase pasada y la anterior, delitos que tenían que ver con lo que era la libertad sexual, la posibilidad de la disposición absoluta por parte de la persona de su capacidad de vincularse sexualmente como quiera, donde quiera y con quien quiera. Toda ese derrotero se mantiene dentro del articulado del capítulo pero en el delito previsto en el artículo 129 hay alguna discusión superada de alguna manera, pero que vale la pena ponerla en conocimiento. El 129 se refiere a las exhibiciones obscenas. Acá lo tenemos al artículo, cómo está exhibido. Bien. Y refiere, el que ejecutare, bueno, la sanción, y el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. La primera cuestión tiene que, así como ustedes van a encarar el estudio de cada uno de los tipos penales, tienen que ver si no hay una referencia distinta en el bien jurídico. Y aquí sí hubo una discusión doctrinaria. Para darle un ejemplo, Soler se refería al bien jurídico pudor público. La palabra pudor se utilizaba en el delito de exhibiciones obscenas como un bien social que oscilaba como una suerte de concepto medio entre la decencia y las buenas costumbres en materia sexual. Por supuesto, estamos hablando de un concepto, digamos, expresado hace muchos años en la sexualidad, en la sociedad, ha ido cambiando
constantemente, se ha ido abriendo, con lo cual la conceptualización de lo que es la decencia y las buenas costumbres culturalmente se han modificado, con lo cual tendríamos que hacer un ajuste un poco más, trabajar un concepto un poco más concreto en relación a qué es lo que se vería afectado en el caso de las exhibiciones obscenas. Donna hace una referencia un poco más expresa, un poco más concreta en este sentido, diciendo que se tutela el derecho de la persona adulta a no ser confrontada con el acto sexual de otro sin su voluntad, procurándose de esta manera evitar la intromisión en la esfera de libertad sexual de cada uno. Y toma, digamos, lo hace virar, sale lo que sería el poder público y vuelve a entrar en la esfera de la libertad sexual, que es el eje de los delitos sexuales. Es la posibilidad, como he dicho, de decidir cómo, cuándo, con quién. Y en este caso, la posibilidad de no visualizar o no de ser sorprendido en algún momento cotidiano con la observación o la exposición de uno frente a una actividad de carácter sexual. ¿Bien? ¿Me escuchan? Bien. Dicho esto, vayamos al artículo en sí. Dice, el que ejecutare, estamos hablando del sujeto activo, y dice el que, con lo cual ya sabemos que es una persona de género, de cualquier género, y no pone un límite a la edad en el sujeto activo. Con lo cual podría ser menores también lo que realicen esta exhibición obscena, y nosotros tenemos que utilizar estoy haciendo una construcción, digamos, para resolverlo, tendríamos que utilizar la base de los 13 años prevista en el 119 para evitar que sea captada por el derecho penal una persona menor de 13 que la esté realizando. Porque se entiende que una persona menor de 13 no tiene la capacidad de consentir un acto sexual en el 119 porque justamente no entiende la actividad en su integridad, no tiene la madurez suficiente como para entenderla. Entonces nosotros tendríamos que hacer una construcción en un caso concreto poniéndole un piso a ese, que sería el de 13 años. Por supuesto no está previsto en el artículo, es una cuestión interpretativa y tendría que trabajarse bien para evitar violentar el principio de analogía y el principio de legalidad. ¿Bien? Perfecto, se escucha Ahora, muy bien. Bien. ¿Pueden cerrar el micrófono ese que se está escuchando? Ya lo cerré. Bien, gracias, Eduardo. Dice, el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros, es decir, utilizar a otra persona para que realice los actos a los que nos referimos, dice, actos de exhibiciones obscenas. La exhibición es una posibilidad de exteriorizar un acto para que otra persona lo pueda ver. Y esa mirada tiene que ser una mirada involuntaria por parte del tercero, ¿sí? Que no haya querido verlo. Y acá les dejo dos cuestiones, a ver si se animan a resolverla ustedes. ¿Qué pasa si el tercero es una persona no vidente? ¿Y qué pasa con las personas que están controlando lugares con cámaras y lo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina, doctor González?
Perdón, Doc, estoy controlando la sala de espera, admitiendo a la gente y silenciando No, está bien, te agradezco, te por eso no agradezco. estoy siguiendo el hilo, con mil A disculpas. ver, ¿qué opinás? ¿Qué opinás cuando el artículo se refiere a ser vista involuntariamente por terceros si la persona, el que sería el sujeto pasivo, en caso de la exhibición obscena, es una persona no vidente? ¿Habría consumación? ¿No habría consumación? Estamos hablando en el 129 de... Sí, 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 las exhibiciones obscenas. Entiendo que cuando lo que se busca es afectar justamente el pudor, eh, entendido como un jurídico abstracto y cultural, tiene que haber un resultado de una vista involuntaria por parte de algún sujeto pasivo, por lo menos. Por lo que en el caso de un no vidente, no podría configurarse el delito, no habría consumación, aunque sí podríamos hablar de que queda en un grado de tentativa, ya que la acción típica estuvo dirigida a exhibir justamente actos obscenos, Sí, por pero una gente. qué pasa si no hay una, hablando de la tentativa, si no hay una cuestión ajena al autor que impida que el tercero lo vea? También el mismo tercero podría ser la cuestión ajena y al mismo tiempo se volvería de alguna manera un delito imposible. ¿Podría no haber tipicidad? Y podría haber, por supuesto, un error de hecho. Ahora, Y entiendo que ahora, puede ser sensible. ¿y qué pasa si usted trabaja en la policía, en el centro de manejo de cámaras, y usted está controlando lugares, supongamos que está controlando un parque? Y cuando está Bien, controlando un parque, ve una pareja teniendo relaciones sexuales. bien, en ese caso habría que determinar si evidentemente hay un ¿Por qué le dolo, pregunto? ¿Por qué le pregunto? porque puede Porque ser que haya otra gente o no. dice ser vista involuntariamente por tercero. La persona que se dedica a controlar las cámaras, ¿Tiene voluntad? ¿tiene voluntad de ver eso? Esa es la pregunta, por eso le digo. No, yo No es lo entiendo. mismo no es lo mismo que yo esté en la parada del ómnibus y pare una persona que andaba en bicicleta, se baje y me muestre sus Tu órganos parte íntima. genitales, se vuelva a subir a la bicicleta y se vaya. A una persona que está controlando con cámara qué es lo que pasa en la calle. Supongamos, yo Bueno, yo tengo cámara entiendo. en Habría que mi diferenciar dos casa. situaciones. Habría que diferenciar Sí, dos situaciones. Una es si hay alguna otra persona o no viendo, y segundo, si hay o no conocimiento por parte del sujeto activo que ejecuta la exhibición obscena de saber que hay una cámara que está controlando efectivamente el lugar. bien. Ese también es un buen punto. Bueno, estas cuestiones yo te las pregunto a vos para que hagamos este mini ida y vuelta para que los chicos vayan tomando nota, porque vamos a hacer un conversatorio sobre delitos sexuales y algunas cuestiones como estas que tienen que ver directamente con encuadramiento, con posibilidades de atipicidad, la que vamos a plantear. ¿Bien? Perfecto, Doc, por las dudas, para que tenga tranquilidad, no hay límite temporal en estas reuniones, es decir, que podemos pasar de los 40 minutos tranquilos. ¿Mm? Está bien, no hay problema. Vamos avanzando. Dice, si los afectados fueran menores de 18 años, es decir, el sujeto pasivo, la pena se agrava de 6 meses a 4 años. Lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado cuando se tratare de un menor de 13 años. Eso no requiere mayor análisis, es claro el segundo párrafo. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, volviendo un poco al primero, es ¿qué son los actos de exhibiciones obscenas? ¿Qué son? ¿Cuáles son? Son los mismos actos que hace 30 años afectaban, como decía el doctor González, el pudor público o la libertad sexual de la persona de evitar que ingresen a su esfera de libertad para decir si quiere ver o no.
O tenemos nosotros los actos sexuales de hoy, en donde podemos tener cuestiones, por ejemplo, playas nudistas. ¿Qué pasaría en una playa nudista? ¿Hay exhibiciones obscenas o no si una persona está desnuda ahí? O la publicidad de ropa interior. No estoy diciendo el cartel, pero porque claramente no sería eso no sería un acto, es la mera publicación. Pero una, que es un desfile de modelos donde no esté previsto una ronda de ropa interior, aparezca gente con ropa interior. No sé, dejo abierto a lo que ustedes opinen para ver hasta dónde llegamos con este artículo. ¿Qué es para nosotros hoy una exhibición obscena? Hay algunas cuestiones que son claras. Podemos dar ejemplos, como les he dicho yo, de la parada del ómnibus, en donde está sentada una chica o un chico y viene una persona y se baja los pantalones y muestra sus partes genitales y se va. Solamente eso. ¿Se considerará una exhibición obscena? Pregunta, ¿no? El ingreso de una persona desnuda a una cancha de tenis, de fútbol, como suele pasar, protestando contra la muerte de animales, por ejemplo. No sé, le dejo la inquietud esa para que la trabajemos en el conversatorio. Pero está claro que los actos... Algunas de las respuestas son, por ejemplo, actos groseros o aquellos en los que haya intención de daño al pudor. En el caso del desfile o en el caso de la playa nudista no hay intención de dañar el pudor de ese. Y en el caso de la playa nudista no hay involuntariedad. ¿Y qué pasa cuando hay una manifestación y en la manifestación hay gente que exhibe sus partes íntimas? Como lo hay. Pregunta, ¿no? ¿Encuadramos, no encuadramos? Bueno, dejo todo eso abierto porque cada uno tenemos con claridad para dar ejemplos contundentes sobre lo que pueden ser exhibiciones obscenas, pero también hay un montón de situaciones que viéndolas desde el punto de vista cultural, viéndolo desde el punto de vista de evolución social o involución, como quieran decirlo ustedes, que haya mucha actividad de exhibición y esa actividad de exhibición involucra muestras corporales, etcétera, etcétera, a ser vista involuntariamente por terceros. ¿Las encuadramos o no las encuadramos? Hay una de las opiniones que dice que variará de acuerdo a la época en la que una acción pueda trascender o no las normas sexuales socialmente aceptadas. Bueno. De Fabricio Valdés. Y acá una chica dice, por ejemplo, si una mujer hace topless en una playa nudista, claramente no va a ser una exhibición obscena. Si una persona hace topless en una playa que no es nudista, empezamos con la discusión. No sé si queda claro. ¿Qué te parece, Eduardo? Yo creo que además de determinar el ámbito espacial en el cual uno puede o no hacer exhibicionismo, por poner una palabra más sencilla, es muy importante determinar, como ya lo han dicho algunos alumnos, la presencia de los sujetos pasivos y la voluntariedad de lo mismo, porque yo tranquilamente puedo decir que me siento a hacer nudismo en el fondo de mi casa y podría hablar de un ámbito privado, sin embargo tengo a la par un edificio en el que todas las ventanas y los balcones laterales dan al fondo de mi casa. Entonces, la pregunta que yo me gustaría dejarle es, ¿puedo alegar en ese caso que estoy en mi espacio de intimidad, en mi propiedad privada? ¿O aún así se configuraría si es que, por ejemplo, yo sé que a esta hora salen los nenes a jugar al balcón en el edificio de lado? No estoy hablando ni de la calle, ni de la vía pública, ni de nada. Claro, no, está En mi claro, está casa. claro.
Si usted quiere andar desnudo por su casa, una cosa será andar desnudo con las ventanas abiertas y otra cosa será andar desnudo con las ventanas cerradas y las cortinas puestas. De ahí nosotros podremos deducir cuál es el dolo suyo, para ver si lo que está haciendo, usted tiene la intención de que sea vista en forma involuntaria por terceros. Por ejemplo, ¿no? Decía un poco cerrándome. Ahora, el espacio, si tenemos una casa en donde el fondo de la casa puede ser visto por 5 edificios, porque está rodeado de edificios, lo que haga usted ahí será encuadrable o no. Acá pregunta, Totalmente de acuerdo. acá Agustina Rousset dice, para mí depende de la subjetividad del sujeto pasivo. Es todo un problema, porque esa subjetividad nos muestra a nosotros como el principio de máxima taxatividad legal o el principio de legalidad estricto, lo mismo con dos nombres distintos, está afectado, porque nos dice actos de exhibiciones obscenas, pero no me dice cuáles son los actos y qué es lo obsceno, con lo cual, en realidad, para el sujeto pasivo puede verse afectado o no verse afectado, pero quien va a tener que evaluar si esa actividad es lesiva para terceros, en materia de pudor sexual o de la libertad sexual en sí, es el juez. Y el juez no tiene una herramienta, o el fiscal, en caso de la persecución penal, no tiene una herramienta legal para decir, este acto es obsceno, este acto no es obsceno. Entonces, puede haber jueces que sean más liberales y no lo consideren obsceno, y jueces que sean más conservadores y sí lo consideren obsceno. Podemos tener sentencias por actos de similares características con resultados distintos, y eso nos da inseguridad jurídica. Y eso es lo que produce la falta de claridad del artículo. Al decir vagamente actos de exhibiciones obscenas. Deja muy abierto a la interpretación de quién tiene que juzgar. ¿Bien? En realidad se trata acá mucho de la subjetividad del mismo juzgador y ese es un problema que afectaría seriamente la seguridad jurídica, ya que deja puramente en manos de un juez el determinar qué es el pudor público y con qué se afecta y hasta dónde. Correcto, correcto, correcto. Es un tipo penal que tiene muy poco desarrollo, como muy pocos procesos en por lo menos en Tucumán, no hay gran cantidad de resoluciones de condena o absolución por exhibiciones obscenas, pero es muy lindo para trabajar, para encontrar cuáles son las deficiencias de técnica legislativa y cuáles son los problemas que nos pueden traer este tipo de artículos. Bien. A ver, les doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si en una fiesta, no sé cómo se, Lollapalooza, una fiesta rave, eran de las de mi época, la fiesta rave, comienzan con música electrónica y se empiezan a sacar la ropa, mientras la gente está bailando, etcétera, etcétera. Hay una intención por parte de esa persona para que lo vean. Tienen que tolerar quienes están ahí que eso pase, porque pasan muchas personas. Bueno, son muchas cuestiones que hay que ir viendo, que son chiquitas y nos sirve a nosotros la casuística para ir trabajándolo al caso. Bien. Disculpen un segundito. Las dudas, hay una sentencia sobre exhibiciones obscenas, creo que es de Concepción del año 2014. Yo me voy a encargar de buscarla y subirla a los Classroom. Buenísimo, buenísimo. Busquemos lo que vamos a hacer. Sí, Eduardo, ¿sabes qué vamos a hacer para el conversatorio? Hemos quedado que sea el jueves, ¿no es cierto? Sí, el jueves. Bueno, vamos a buscar algo de jurisprudencia para trabajar con casos puntuales y podamos identificar
todos los elementos del tipo objetivo y del tipo subjetivo en el fallo en sí o en el sumario del fallo. Bien. Continuemos. Uy, mira acá bien. Acá el doctor Rubinstein sube una nota. Juez de Necochea, que calculo que debe ser el doctor Juliano, dictaminó que hacer topless en la playa no es delito. Dijo que no es antinatural en los considerados. Fue Juliano, me resulta raro que diga dictaminó. Tiene que ser una resolución, un dictamen, en una de esas lo estaban tratando como una contravención. Pero bueno, continuemos. Vayamos, avancemos para que no se nos haga tan largo. Por las dudas, sí es de Mario Juliano la sentencia, ¿no? Ah, de Mario Juliano. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Disculpen un segundito. El artículo 130 del Código Penal habla de el rapto con fines sexuales. El artículo refiere claramente, dice, el que sustrajere o retuviere, que son dos acciones distintas, porque sustraer es trasladar en contra de se entiende, en contra de la voluntad de la persona, de un lugar a donde ella estaba a otro a donde ella no estaba. ¿Bien? Y retener es impedir que la persona se vaya del lugar a donde estaba. Son dos cuestiones distintas. En una hay movilidad y en otra hay inmovilidad. A una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude está claramente en contra de su voluntad, el consentimiento está viciado, con la intención, y acá está claramente el dolo por parte del ejecutor, de menoscabar su integridad sexual. Es decir, esta persona se la rapta o se la retiene con la intención clara de menoscabar su integridad sexual. ¿Bien? ¿Qué es menoscabar su integridad sexual? Podemos aplicar todos los supuestos de actos sexuales en contra de la voluntad de una persona, abusos sexuales simples, abusos sexuales gravemente ultrajantes, abusos sexuales con acceso carnal, introducción de objetos y de partes del cuerpo. ¿Bien? Es una forma de vincular dos bienes jurídicos, porque es un artículo pluriofensivo, en donde tenemos, por un lado, la libertad sexual como la decisión de llevar a cabo actividades sexuales con, cuando, cómo y con quien uno quiera, y está afectada también la libertad ambulatoria. Hay dos bienes jurídicos afectados acá. El segundo párrafo agrava la pena la disminuye la pena si se trata de una persona de menor de 16 años con su consentimiento. Y toma, acá sí hay una suerte de interpretación en función de lo que sería el estupro, porque pone el techo a los 16 años en relación al consentimiento. Y finalmente, el último párrafo, el tercer párrafo, sí plantea un agravante, fíjense qué mala que es la construcción del artículo, porque tenemos una pena, después la disminuye y después la vuelve a agravar. Tenemos un artículo en donde tenemos una pena base, un agravante y un atenuante. De 2 a 6 años, si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude una persona menor de 13 años con el mismo fin. Y el agravante ese también tiene el piso tendremos que hacer una interpretación, el piso del 119 primer párrafo, en donde la persona de 13 años no puede consentir ningún tipo de actividad sexual, es decir, van a ser considerados abusos porque no tiene la capacidad de comprender el acto sexual en su integridad, no tiene la madurez suficiente. Bien, me estoy quedando sin voz ya, por eso he acelerado un poco. Acá, ¿qué preguntan los chicos? Profe, ¿de qué manera puede concurrir el 130 con el 146? Bueno,
eso lo podemos, a la casuística la vamos a trabajar en el conversatorio. Eduardo, toma nota de esa pregunta y vemos cómo la trabajamos, ¿ah? Y vayamos al 131. Y con esto voy a concluir la clase, porque me voy a quedar sin voz, realmente me voy a quedar sin voz. Y se refiere a uno de los artículos que a mí más me gusta trabajar, creo que vamos a ampliar en algún momento sobre esto, que es el grooming. El grooming es una figura que se ha incorporado, y he dejado la referencia ahí para que tomen nota, en el año 2013, que tiene muchas cuestiones que son discutibles. Ustedes habrán visto cuando han estudiado Penal 1, lo que es el iter criminis. El iter criminis es el camino que lleva a cabo un sujeto activo para la consumación de un delito. Y tenemos toda una primera parte hasta el comienzo de la ejecución, que son los actos preparatorios. Después viene el comienzo de la ejecución y después viene la consumación. Acá, este artículo, el 131, claramente está hablando de actos preparatorios y está realizando un adelantamiento punitivo a acciones que no están comprendidas dentro de la ejecución de los delitos sexuales. Lo leamos y hago la referencia expresa. Dice, el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, es decir, este artículo lo que quiere poner en evidencia es el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías para las comisiones de delitos, en este caso con fines sexuales, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Entonces nosotros tenemos acá, persona menor de edad. Tenemos solamente esa referencia. Tendríamos que tomar una persona menor de 18 años. ¿Bien? Acá tenemos la finalidad, es decir, la ultrafinalidad en realidad, que nos plantea este artículo, que es el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Es decir, está allanando el camino para la comisión de otro delito. Y después viene, ¿cuál es la acción consumativa de este delito? Solamente esto, contactar. Entonces, nosotros tenemos que este delito se consuma con el mero contacto y tenemos que acreditar que ese mero contacto es en función de realizar otro delito que afecte el bien jurídico de la otra persona en materia sexual. En la casuística es más fácil. Un tipo mayor de edad que tiene su propio emoji, su propio avatar o como sea, se toma contacto con una persona menor de edad, empieza a generar de alguna manera confianza y le pide que le mande imágenes, etcétera, etcétera, y le propone a ella tener un encuentro sexual. ¿Bien? La consulta dice, ¿qué pasa si el que contacta es el menor de edad? Bueno. Con fines sexuales o con ¿Sí? fines de cometer probablemente alguno de los hechos de los delitos contra la integridad sexual. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado, no me acuerdo si era en el estupro, cuando se hablaba de la diferencia de edad entre una persona y otra, y que nosotros, o por lo menos en mi opinión personal, era
que nos inclinábamos a la mayoría de edad desde el punto de vista normativo, porque estaba pensado que no se pueda punir las actividades sexuales entre adolescentes. ¿Se acuerdan que hemos charlado de eso? ¿No te acordás, Eduardo? Ya lo vamos Sí, a sí, reflotar. se lo trató dos Acá, veces, en el estupro y en la corrupción. bien. Bueno, acá tenemos ese otro problema. ¿Qué pasa si un chico de 16 años se contacta con una chica de 13, ¿bien? Y el chico de 16 años quiere afectar su capacidad de consentimiento, porque en realidad lo que quiere hacer es cometer un delito, que es tener relaciones en contra de su voluntad. Porque si una persona menor de edad, no digo de 13, supongamos de 15, accede a tener relaciones sexuales y se van a algún lugar y son consentidas, bueno, no vamos a estar en el marco de un delito, si es que tenía capacidad de consentir. Entonces tenemos que empezar a buscar los ejemplos extremos, en donde tenemos una persona muy mayor de edad, en donde tenemos una persona muy menor de edad, y en donde la intención era que vaya a tal lugar para obligarla a tener sexo. Sí, la pregunta era si el que contactaba era un menor y al que se contactaba era el mayor de edad. Y ahí sí es importante hacer la diferenciación de edad, porque si estamos hablando de un menor, No, si al que se contacta, un mayor de edad no puede ser víctima de grooming. El artículo dice contactar a una persona menor de edad. pero Claramente. la pregunta del alumno es, un menor de 14 años contacta a un hombre de 19. No es delito porque a ver, ya entiendo. El dolo del menor era de abusar del mayor. Bien. Acá, el artículo este se agota en el mero contacto, no en lo que pase después. Lo que pasa después, si es que hubiera un abuso sexual posterior, esto queda absorbido por el delito posterior si es que hubiera un abuso. Acá lo que se trata es de aplicar una política criminal para evitar que haya abusos sexuales, para evitar que se concreten. Entonces, ¿cómo van a hacer la tarea de investigación? Buscarán cuáles son los mensajes que se han mandado, le buscarán el carácter sexual y tratarán de buscar también si realmente la intención de esa persona era abusar de la víctima. Ejemplo claro, un chico de 19 años que se contacta con una chica de 12. ¿Bien? Y trata de convencerla, la seduce y consigue tener relaciones sexuales. ¿Hay abuso sexual ahí? Sí, porque el primer párrafo del 119 nos pone el piso de 13 años. Esa chica de 12 años no podía consentir. Entonces podemos deducir nosotros que esta persona que conocía supuestamente que tenía 12 años, el dolo de él era abusar sexualmente. Ahí no habría problema. El problema sería, ¿qué pasa si la chica es de 14 años? ¿Bien? Porque el grooming también puede entrar dentro de la seducción prevista en en el ese estupro. caso habría que ver si hay aprovechamiento o no de la inmadurez o probable inmadurez sexual de la chica. Claro. Bueno, la cuestión en la casuística la podemos ir construyendo y es una tarea divertida en ese sentido. Es decir, podemos ir generando situaciones hipotéticas en un laboratorio de casos para ver dónde encuadraría. El hecho es que casi no hay sentencias de grooming a nivel nacional y que tiene una dificultad constitucional de por medio, que es que se están penando actos preparatorios, y los actos preparatorios no son punibles, porque la finalidad no se llega a completar, no comienza ni con la ejecución, ni siquiera un acto de inicio de ejecución. Bien.
¿Ha quedado claro hasta acá? Sí, yo tengo otra duda. ¿Por qué se pena Sí. un contacto por medios electrónicos y no, por ejemplo, si ese contacto se diera de manera física? Es decir, un hombre que Eh, va a la puerta de un colegio a esperar que salgan los menores de edad a los fines de contactar así es. personas para tener algún tipo de encuentro o cometer algún delito contra la integridad sexual. ¿Por qué mandar una carta es un acto preparatorio y mandar un mail es un acto consumatorio? Si yo a esa persona tratara de convencerla mandándole tarjetas, cartas, flores, es un acto preparatorio. Si yo le mando mail o tengo video llamada o me contacto vía mensajería o mando fotos, ya hay acto consumativo respecto al 131. Yo prometo para la próxima, para el, para el conversatorio, les voy a robar 10 minutitos previo al inicio para ampliar un poco el 131. Los voy dejando porque no me da mala garganta ya. ¿Mm? No hay ningún problema. Si usted quiere y quedan algunas dudas, la puedo seguir yo con el doctor Robinson. Le, Dudas. les voy a agradecer si la pueden seguir. La idea mía era dar una clase corta hoy en relación a estos 3 artículos. Si los chicos tienen inquietud y ustedes quieren seguir en el chat, no hay ningún problema. De todas maneras, yo algunas cuestiones puntuales sí las quiero plantear al inicio del conversatorio. ¿Bien? Bien, perfecto. Marcia, ¿andás por ahí? Doctor Robinson. No importa, ya lo contactamos. Bueno, eh, volvamos, le saco esto, así me ven de nuevo. Bueno, chicos, mi garganta no da más. Les pido 1000 disculpas. Les prometo compensar el tiempo de análisis, sobre todo el 131, en el próximo encuentro que tengamos. ¿Mm? Bueno, lo demos por cerrado ya, Edu. ¿Ah? Bueno. Meta, Bueno, Diego, suerte, que te mejores. sí, espero para el jueves está mejor. ¿Mm? Yo Estoy me, bastante, yo bastante afónico. me quedo 5 minutos más para un par de dudas si tienen los chicos y bueno, lo vemos no casuística porque eso lo vemos en el, conversatorio del jueves, Conversatorio. pero sí para el resto, ¿sí? Perfecto, bueno, nos vemos, chicos. Que tengan buenas Ya. tardes, nos Meta, vemos el suerte, jueves. Diego. Chao, chao. A Nicolás, Em, el artículo 131 o el grooming entra en la bolilla número 7, es decir, termina con los delitos contra la integridad sexual. Y alguien me dijo que era solo medios tecnológicos para que ingrese la consumación del delito. Y el doctor Lamole decía, ¿por qué no una carta? Y yo, ¿por qué no es delito ir a buscar a un menor de edad a la puerta del colegio? Y si lo es, mandarle un mail o un chat o escribirle por Facebook o por Instagram. ¿Por qué hace más grave o creen que puede ser más grave un contacto por una vía electrónica que por una vía real? Eduardo, Sí, ¿por qué no habilita el sonido? Que levanten las manos y habilita el sonido, lo hacemos más dinámico, si te parece. perfecto. Todo aquel que quiera habilitación de sonido, me levanta la mano y yo le doy audio, ¿sí? Al que quiera, audio y video. Sin miedo, ¿no? ¿Nadie? De golpe ni el chat. Florencia, ¿Qué? vos me tienes habilitado el micrófono. ¿Nadie va a levantar la mano? No hay más preguntas en el chat, cerramos, chicos, ¿eh? Dos participantes levantaron la mano.
Le estoy por dar audio a Benjamín Ruiz. Benjamín, tenés audio. Buenas tardes, profesor. La Buenas pregunta tardes. consistía en que, mejor dicho, me parece que la diferencia entre contactar mediante los medios electrónicos y la de ir a buscarlo personalmente es en, la posibilidad de, de comprobar la finalidad del contacto. ¿Por qué? Porque al yo ir, mejor dicho, porque comenzamos por lo que dice el artículo, propósito de cometer cualquier delito en contra de la integridad sexual de la misma. Yo contacto a un menor, sí, contacto a un menor, pero no dejo en evidencia, ni por mínimo detalle, que tengo las intenciones mencionadas en el artículo, me parece que no va a encuadrar en el delito. Mientras que si yo evidencio que tengo estos propósitos, ahí recién va a encuadrar, me parece. Porque dice contactar con tal fin. Pero si yo voy personalmente a la escuela a buscar a un menor, no van a tener esa prueba, de que tengo esa intención hasta que se cometiera el delito de algún tipo de abuso sexual, me parece. Bien, no sé, el doctor Rubinstein, si me deja dar un... Antes que nada, el doctor Rubinstein me va a dar una charla sobre delitos tecnológicos sexuales, si no me equivoco, y no solo sexuales, el 15 de junio, doctor. Sí, el lunes que viene. No sé cuándo cae el 15. Bien, así que intentaré no meterme mucho en el tema, No. Habla todo lo que quiera. pero Así aprendo, me das lista para ver qué voy a decir. Benjamín, dos cosas. Una, no te olvides que el delito se consuma en el momento en que uno contacta. O sea, en teoría, de acuerdo a la redacción del artículo, el delito se consuma en el mismo momento que yo le pongo al menor de edad un hola o un emoji. No necesito, o sea, obviamente se demostrará a través de potenciales conversaciones posteriores la finalidad de cometer un delito sexual, pero la consumación está en el contacto, es decir, en el primer momento en que uno se contacta con el menor de edad, ya quedaría, entre comillas, consumado este delito, o mal llamado delito. Por otra parte, no es necesario a los fines probatorios solamente hablar de esto, porque para mí yo te puedo decir que es mucho más peligroso. Está bien, podemos hablar de la peligrosidad de que el que está detrás de una computadora puede no dar la cara, puede no dar su nombre, puedes no saber realmente quién es, mientras que quien está en la puerta de un colegio sí. Pero por el contrario, quien está en la puerta de un colegio, parado, esto es mi postura, ¿no? Parado físicamente, resulta ser más peligroso que el que está detrás de una computadora porque está más predispuesto y más cercano a la comisión de ese delito. Pero sin embargo, no te tenés que olvidar, Benjamín, que en todo caso, como lo dijo el doctor Lamoglia, se está esperando un acto preparatorio, es decir, antes de que empiece la tentativa. Esto sería, ni siquiera empecé a intentar o tentar un delito de abuso sexual y ya me estás imponiendo una pena por una consumación de un acto previo a eso. Entonces, si bien es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, yo no creo que sea más cuestionable que estando físicamente o en persona. Y con respecto a Gabriel, en teoría lo contestó el doctor Lamoglia. Si alguien responde el contacto, en teoría no estaría consumando este delito porque no es él quien contacta, sino quien recibe el contacto. Pero bueno, esto, la jurisprudencia, la doctrina tiene algún tipo de debate sobre esto, de si quien responde un mensaje puede ser o no sujeto activo del delito de grooming. No sé qué está de acuerdo, Marcelo. Estoy de acuerdo, sí, pero sabemos muy bien que muchas veces los penalistas opinamos una cosa y la jurisprudencia o los medios de comunicación intentan llevar a la sociedad por otro camino. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos una chica de 14 años que está enamorada o interesada por un chico de 22 años y ella se pone en contacto con el mayor vía
no sé, Instagram, el mayor de 22 empieza a seducirla. Él no se está poniendo en contacto, está bien, él no inició el contacto, él no se contactó con ella, pero está continuando ese contacto. ¿Se contacta? Bueno, acá la cuestión es, y yo desde este punto de vista soy un poco más estricto, el principio de legalidad. O sea, para mí el verbo típico es el que al que contactar. O sea, será penado al que Sí, contactar. bueno, si yo te llamo por teléfono a vos, yo me estoy contactando con vos. Pero cuando estamos hablando, nos estamos contactando los dos. Bueno, bueno, la postura defensista mía de alguna forma es atenerse al principio de legalidad, sobre todo cuando estamos hablando de delitos que son tan cuestionables desde un punto de vista constitucional, al margen de las presiones mediáticas. pueda haber en el tema, digamos. No, bueno, yo vuelvo a insistir, coincido absolutamente con vos, pero sabemos, o sea, y el verbo es contactar, pero dice con la finalidad de. ¿Y cómo determinamos la finalidad de? Está bien, en algunos casos, en un chat en donde claramente el adulto le solicita, no sé, el envío de fotos de la menor o el menor desnudo, o la invita a tomar un café, o la invita a determinadas situaciones. Pero, como vos bien dijiste, hay casos en donde, no sé, una chica menor de edad, Luciana, y uno le diga, hola Luli, ya con el hola Luli, ya podemos determinar de que hemos contactado al menor. Sí, indudablemente hemos contactado. ¿Cómo me van a Pero no la comprobar finalidad? La utilización del diminutivo de Luciana y decirle Luli o hola linda? Ahí ya tengo me transforma en depravado y tengo la intencionalidad de abusar sexualmente de esa menor, o voy a intentar, no sé, utilizar esa menor para obtener fotografías y después, bueno, Cometer pedir otro delito. otros delitos. Bueno, es complicado. Es cuando no está bien redactado o cuando se va en busca de una persecución penal o en pos de supuestamente evitar la comisión de delitos atroces, se empieza a punir, como bien dijiste vos, el doctor Lamoglia, actos preparatorios o delitos de peligro, que bueno, no son ni de peligro, son actos preparatorios. Porque tenemos delitos, la consumación de un delito, tenemos delitos de peligro y tenemos actos preparatorios. Estos son actos preparatorios posiblemente de delitos que no necesariamente tienen que consumarse. Esto, aclaremos siempre en este sentido. No es que estamos a favor de ningún tipo de estas actividades. El tema es que para poder punir una conducta de esto, tenemos que, no se puede violentar nunca el principio de legalidad. Así es. Emilia Belén Tapia, tiene el micrófono abierto también. Gracias, hola, buenas tardes. Mi pregunta era si en el artículo 131 se le podría dar mayor reprochabilidad si es que la persona que se contacta con el menor de edad tiene la intención sobre todo de ocultar su propia identidad usando falsas edades o un perfil falso que no es real para contactarse con el niño y que éste tenga mayor confianza sobre él y pueda acceder a mayores consentimientos del niño, digamos. Esa es mi pregunta. Bien, yo entiendo que sí es más reprochable, pero no en cuanto al delito de grooming, sino en cuanto a los posibles otros delitos que son la finalidad del grooming. Es decir, es más reprochable crearse un perfil falso a los fines de engañar a un menor de edad. Si hablamos específicamente del delito que busca, ya sea del delito de buscar obtener material pornográfico del menor, o por qué no, algún encuentro sexual que sea de un abuso sexual, ya sea simple, gravemente ultrajante o con acceso carnal. En ese caso entiendo que sí es más reprochable
el engaño previo, porque el engaño forma parte de uno de los elementos de, siempre hablando de un mayor de 13 años, ¿no? Siempre fue Sí, sí, sí. un mismo de la falta de consentimiento en los delitos de abuso. Sin embargo, desde mi punto de vista, personalmente, a los fines propios de la figura del grooming, no sería más reprochable. Evidentemente, esto es una cuestión que cada caso amerita ser analizado por el juez particular, y es él quien va a determinar qué es lo que él considera más reprochable a los fines de meritar la pena. Porque si hay algo que es un problema muy grave del derecho penal, por lo menos acá en Tucumán, es que a lo que menos importancia se le da, y es muy buena su pregunta en ese sentido, a lo que menos importancia se le da es a la aplicación de la pena, ¿sí? Muchas veces es más importante determinar si alguien es culpable y condenarlo, o absolverlo si considera que no lo es, que imponerle una pena. Y es muy importante que ustedes, el día de mañana, como operadores del derecho, sepan utilizar criterios de reprochabilidad, que está muy buena la palabra, que la usa mucho el doctor, la usa mucho Marcelo. A fines de, mientras más reprochable es un acto, mayor pena debería obtener esa persona. Y por eso tenemos un sistema de penas elásticas. Si no me equivoco, el 131 va de los 6 meses a los 4 años, Marcelo, o a los 2 años. 4, si no me equivoco. 4. Cuatro. De 6 meses a 4 años, el que por medio de comunicación electrónica, etc. Y De 6 a 4. tendrá cierto nivel mayor de engaño y un poco más de reprochabilidad que si fuera directamente una persona que lo dijera de frente. Pero creo que es más reprochable todavía a los fines de si se comete ese delito posterior. Coincido. Bien, O sea, y mi otra pregunta, perdón, Déjelo. no importa mi opinión. Siga. es que no sabía que iba a hablar, perdón. Y Siga. Mi otra pregunta es, ¿y qué pasaría si la persona mayor de edad usa un medio que está destinado al uso de menores? Por ejemplo, en un juego, qué sé yo, como, no sé, Mundo Gaturro, que está hecho para niños, por ejemplo, el primero que se me ocurrió. O el que era de Disney, que era de pingüinitos, que eran para niños. ¿Qué pasaría? O sea, ¿sería más reprochable también? Doctor Rubinstein, no manejo los portales, eso, no sé si usted tiene chicos más grandes que yo, en una de esas puede entender más el ámbito en el que está hecha la pregunta. Ya te doy audio. Listo. Ahí está. Yo tampoco conozco, pero creo que la respuesta es exactamente la misma que la anterior. O sea, la figura no establece como elemento típico que el adulto se haga pasar por un menor. Obviamente, la metodología utilizada en la mayoría de los casos es un adulto que se hace pasar por un menor para captar a ese menor o a esa menor, para hacerse pasar por un amiguito, por un par. Pero no necesariamente sea el sitio, o sea, no es más reprochable, sino va a dar una mayor seguridad en cuanto a la última parte del artículo. O sea, si yo me contacto con ese menor de edad o esa menor de edad en un sitio que es exclusivo para menor de edad, indudablemente estoy mostrando, o sea, ¿qué hace un adulto en un sitio para niños? Y si ese adulto se muestra como adulto o se muestre como un niño, si se muestra como adulto, está cometiendo la conducta. Si se muestra como un niño, en un sitio con un niño, ahí vamos a tener dos elementos que nos va a mostrar con claridad de que esa intención sexual, en principio, estaría dada. Porque no se me ocurre, o sea, ¿qué hace un adulto en el sitio de Gaturro queriéndose contactar con un menor? ¿Qué diremos que sea? Si soy un abogado defensor de ese hombre, diremos, no, es un apasionado de Gaturro, es un fan de Gaturro y quiere ponerse en contacto con chicos que son 20, 25 años menor a él, pero ¿para qué? Para intercambiar figuritas, nada. No, bueno, nos dará un elemento a los fines de determinar, pero no creo que sea más reprochable o no. O sea, ambas preguntas, mi respuesta es la misma. Nos muestra
que la conducta va dirigida a menoscabar la integridad sexual o a la solicitud de obtención de imágenes o videos pornográficos del menor, de alguna parte del cuerpo del menor, o invitarlo, o sea, en la mayoría de los casos de grooming, la finalidad son dos, o pedirle, decirle, yo te mando una fotito, o sea, buscarle temas de conversación, yo te mando una fotito, vos mandame una fotito tuya, y después de obtener esa foto, puede ser un perverso o un degenerado que tenga intención de obtener las fotografías para, digamos, como una finalidad sexual, digamos, autosatisfactiva, por decirlo de alguna manera, o posterior, digamos, para coleccionar, o posteriormente podría ser a los efectos de solicitar posteriormente a los padres dinero cuando, digamos, para que no divulgar esas fotografías. O peor aún, que ese adulto se haga pasar por un menor a los efectos de invitarlo a tomar un helado, de un encuentro, después de mucho chateo, y un chateo a través de, digamos, de decir, hay los casos más relevantes, una chica muy enamorada de la cocina, ella soñaba con ser chef, y esta persona adulta se hizo pasar por un joven, y en realidad tenía 40 y pico de años, se hizo pasar por alguien de 18. Entonces dijo, yo soy experto en cocina, y empezó a conversar con esa menor, y le dijo, mira, tengo una receta, un recetario muy grande, pero no te lo puedo mandar por acá, si querés nos encontramos en Parque Lezama, y se encontró, y bueno, empezó, dice, no, yo soy el papá, está enfermo, y la llevó a la casa, la terminó violando, y lamentablemente la terminó matando a la menor. Estos casos es mostrarse como menor, pero vuelvo, digamos, para concluir, la reprochabilidad de mostrarse como adulto, mostrarse como menor, no es más reprochable. Sí me muestra o me indica de que está poniéndose una careta y está mostrando una intención dolosa de algún tipo de intencionalidad sexual, para cerrar, digamos, el tipo penal. Bien. No sé si coincidís vos, Eduardo. Sí, no, totalmente de acuerdo en todo. Gabriela también tiene audio y video para preguntar. Ha escrito la pregunta ahí. Buenas tardes. Yo quería preguntarle acerca del artículo 130 que dice que hace referencia al rapto con la intención de menoscabar la integridad sexual. Es decir, es solo la intención, no se produce la consumación de ese menoscabo. En el artículo 130, que es el rapto, al igual que en los otros delitos, en los que hay secuestro, ya sea en el secuestro coactivo o en el secuestro extorsivo, el delito se consuma en el momento mismo de que se comete el verbo típico, es decir, en el momento en el que se sustrae o se retiene a la persona. Evidentemente, la intención, tiene una intención como un elemento normativo extra, que esa sustracción o esa distracción de una persona tenga que tener una finalidad de cometer un delito sexual. Pero el momento consumativo es el de la misma sustracción o el de la retención. Y luego, si de esa sustracción se determina que hay una determinada finalidad, ahí podremos saber si estamos hablando de un rapto propiamente dicho, de un secuestro coactivo o de un secuestro extorsivo. Porque toda sustracción de por lo menos mayores de edad siempre tiene una finalidad, y esa finalidad va a ser una ultra finalidad, sea la que lo va a encuadrar en un determinado delito. No sé si he sido muy claro con la explicación. Sí. Y después se cayó. Le complemento una sola cosa. En esta figura del 130, Gabriela, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El profe habló de dos bienes jurídicos protegidos. Bien. La libertad ambulatoria era uno y el otro no llegué a anotar, supongo que es la integridad sexual. Perfecto. Bien. Entonces, este bien jurídico protegido se atenta contra la libertad en primer lugar, a los efectos de poder atentar luego contra la integridad sexual. Y tenemos tres figuras
no, hay más, pero en principio 3 figuras relacionadas con la libertad y otras figuras. Si yo privo, digamos, retengo a una persona, no la dejo salir, o directamente la saco del lugar donde está y la deposito en mi casa, en el sótano de mi casa, ¿qué delito cometo? Por lo pronto, hasta ahí es privación ilegítima de la libertad. Y estoy solamente atacando la libertad. ¿Por qué? Porque por lo pronto lo único violado, lo único que se está atentando es la libertad de una persona. Bien. Pero si esa privación de la libertad tiene como finalidad una finalidad sexual, es rapto. O sea, el rapto es, ataco la libertad para lograr una finalidad sexual. Y si ese ataque a la libertad no tiene como finalidad lo sexual, sino lo económico, ¿qué delito estaríamos cometiendo? Yo ¿Un robo? sustraigo a una persona, No. ¿cómo? No. Sustraigo Ya. a una persona para que la madre me pague el rescate. Un secuestro. ¿Secuestro de qué Secuestro tipo? ¿Mm? Un secuestro Porque debe ser extorsivo. secuestro activo. Entonces, la libertad puede ser privación ilegítima de la libertad cuando solamente mi intención es privar a otro de su libertad, en principio ambulatoria. Si ataco esa libertad para abusar sexualmente de esa persona, sea menor o no de edad, estaríamos en el rapto. Y si en vez de abusar sexualmente mi pretensión es lograr un rescate, ese ataque a la libertad va encaminado a la obtención de una finalidad económica y estaremos hablando del secuestro extorsivo. En el 130, ataco la libertad para lograr una finalidad sexual, menoscabar la integridad sexual de esa persona. Ajá. Muchas gracias. Hay una pregunta Ahora, muy interesante de Benjamín en el chat. Dice, ¿el contacto tiene algún tiempo, el contacto como verbo típico del grooming, tiene algún tiempo de prescripción? Y el ejemplo que pone él, se contacta a un menor y este responde o se da cuenta del mensaje meses después o años después. qué caso de laboratorio, No, ¿no? me parece muy interesante porque yo no creo, por lo menos en este caso, en la prescripción como el instituto de la prescripción de la acción o de la pena en el derecho penal, sino desde la casuística pura. ¿Qué pasa si, supongamos, era menor de edad, tenía 17 años cuando yo lo contacto y lee el mensaje el día que cumplió los 18? ¿Se contactó? Sí, se contactó, era menor de edad y en el momento que se logra el contacto yo ya no lo era. Bastante interesante la pregunta. Yo considero que la prescripción en todo caso no empezaría a correr hasta tanto no se dé, porque si ya se está penando un acto preparatorio en sí, si nunca hay contacto, no hay tentativa de un acto preparatorio, no sé si se entiende. Si nunca lo lee, sí, nunca habrá vamos delito alguno. Y si lo lee, empezará a correr la prescripción en el momento en que lo lea, la prescripción de la acción penal. a ver, darle micrófono a Benjamín Ruiz y que nos ilustre cómo ha sido la forma de contacto, quizá. Listo, Benjamín, ahí tenés audio. Bueno, por ejemplo, sería la siguiente. Una persona, vamos, de 22 años contacta a una de 15 años a través de Facebook, de la manera en la que el profesor ha expuesto hace un rato, diciéndole, hola Rob. Hola. Por ejemplo, supongamos que se llama Romina, no sé qué. Bien. Esta chica Rob lee el mensaje, o se da cuenta del mensaje, efectivamente cumple los 18 años. Bueno, cuando cumple los 18 años, pero ya ya tiene 25. Y la pregunta, bueno, es, ¿encajaría o ya el contacto este ha perdido importancia o ya ha prescrito de alguna manera? A ver, ¿cuál es el verbo típico, Benjamín? El verbo típico es contactar.
contactare. ¿Cuándo contacta el sujeto activo con el sujeto pasivo? Cuando se realiza, cuando ya los dos tienen constancia de este contacto, digamos, ¿o no? Mensaje emitido por el sujeto activo llega al sujeto pasivo. Claro. Ahí hay contacto. Porque si usted me manda un mensaje insultándome a mi WhatsApp y no se ponen las dos tildes, si tiene una tilde, mientras tenga una tilde, ese mensaje todavía no llegó. Bueno, acá me parece que pasa exactamente lo mismo. No hay contacto hasta que haya un sujeto que lo haya leído. Cuando lo ha leído, ahí recién hay contacto. Y si ese sujeto es mayor de edad, ya no estamos dentro del tipo penal de grooming. Y si vamos al ejemplo de que, bueno, vuelvo a lo mismo, que le diga hola Romy, para mí, por lo pronto ahí no hay ningún delito, porque, bueno, usted dio el ejemplo en el Facebook, puede ser que yo me haya confundido y me quería contactar con Romina González, que tiene 27, y bueno, mandé a Romina González que tenía 15, por lo menos eso lo haría yo como abogado defensor, pero además un hola Romy, distinto sería decir hola Romy, mi amor, ¿entendés? Por favor, mándame fotitos, bla, 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 bla. Y que no lo lea. Soy compañero de trabajo de tu papá, que trabaja en Scania, te pido por favor, sos re linda. Bueno, ahí indudablemente habría un caso, siempre en el supuesto de que sea leído por un menor de edad. Pero en la hipótesis que vos decís de que es leído cuando ya es mayor de edad, ya no se está contactando. Y si en la hipótesis de que con un hola Romy, o sea, la utilización de un diminutivo a una menor de edad no necesariamente lo transforma el sujeto activo en un degenerado. Claro. O sea, Y yo a los hijos hijas de mis amigos los llamo por el diminutivo y ellos me dicen tío y no necesariamente tengo ninguna finalidad, y cuando le digo Tommy, Santi, Luli, hola o hola mi amor, ¿entendés? Un hola mi amor, no. Y ahí volvemos a lo que nos decía Gabriela, sí. ¿De? No es más reprochable si yo le digo hola mi amor a una nena que no conozco y lo estoy haciendo en una plaza y le acaricio la cabeza, y puedo ser una persona cariñosa. Si le digo hola mi amor y contactándome en un sitio de menores, ¿qué hace un adulto en un sitio de menores diciéndole mi amor a un niño? Ahí ya nos da algunos elementos, algunos indicios de cuál sería esa finalidad, pero igual tampoco el beneficio de la duda siempre va a seguir existiendo. El caso se da de que el menor se da cuenta del mensaje de la persona mayor de edad, pero años después, pero sin haber cumplido la mayoría de edad. Está bien. Creo que ya fue contestada la pregunta, Benjamín. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Hola, Romy. No hay en este caso, digamos, un mensaje que sí evidencie las intenciones que se destacan en el artículo. Bueno, si hay elementos con claridad, como ya te di el ejemplo. Romy tiene 15 y él no le dice hola Romy, sino hola Romy, sos muy linda, te vi en la fiesta de fin de año de Scania, soy compañero de tu papá, me gustaría que tomemos algo, sé que soy mucho más grande que vos, pero me haces acordar a mi hija y me gustaría tenerte en brazos y bla, 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 una serie de elementos. Bueno, ahí podría empezar a tener una claridad de que esa persona tiene una finalidad de menoscabar la integridad sexual de ese menor, de esa menor, ese menor, y ahí sí, pero hola Romy, hola mi amor, hola Linda, a mí, o una opinión personal, no necesariamente me está mostrando que ese sujeto es una persona degenerada ni que se demuestre la intencionalidad. No sé qué opina el doctor González, pero... Creo que yo ya he expuesto mi postura y la he dejado clara en ese sentido. Bueno. Pero sí, comparto y coincido totalmente. Chicos, si no hay ninguna duda más, vamos a dejar los casos directamente para el día jueves. Calculo que será la misma hora.
¿sí? Por lo menos el que tiene que hacer conversatorio de temas prácticos sobre delitos sexuales, doctor Rubinstein. Sí, bolilla 6, bolilla 7 fundamentalmente. Sería en principio, lo que no quita que si hayan quedado con dudas de la 4 y la 5 que no se hizo conversatorio, no puedan sacárselas. Vamos a intentar de que estemos en un horario en que la mayor cantidad de docentes estemos disponibles para que cada uno pueda sacarle las dudas que tenga con respecto a las bolillas que ya se han venido dando. Por lo menos sería lo ideal como para hacerlo un poco más didáctico. Sí, y sería bueno también que cualquier duda que tengan, vayan teniendo, les surja fundamentalmente de la bolilla 6 y 7, por cualquier canal de comunicación nos lo hagan saber, así podamos preparar, no las respuestas, sino preparar tal vez algunos casos prácticos o algo puntual. Como la bolilla 6 es muy larga, la 7 es muy larga, entonces, bueno, lo importante no es hablar de cualquier tema, sino de esos temas que generen dudas. A veces, ¿qué es puntualmente abuso sexual? ¿Qué es la diferencia entre el gravemente ultrajante y cuando hay acceso carnal? Si la mujer puede ser sujeto activo de este delito, si uno puede abusar sexualmente de su esposa, ¿qué pasaría si, no sé, si uno le paga a una prostituta y la prostituta, una vez que uno le ha pagado, no quiere tener relaciones sexuales y no le quiere devolver el dinero? ¿Uno puede hacer que ella cumpla con ese contrato mediante la fuerza? ¿Sería abuso sexual en ese caso o no? Son casos en donde están buenos para razonar. Así que bueno, esto ahora una vez que se grabe yo lo voy a empezar a subir, calculo que entre hoy y mañana para que los que no han podido estar presentes lo puedan ver por YouTube. Y bueno, el día jueves tenemos el conversatorio, el día martes, para los que siempre preguntan y quieren saber cómo sigue, se termina de ver la bolilla 8 con la doctora Díaz y el jueves de la semana que viene vemos bolilla 9 ya. Empezamos lo que es delitos contra la propiedad, que es bolilla 9 y 11. Y yo, si a ustedes les parece, estoy dispuesto a que dinamicemos un poco más la clase y darles a todos que puedan controlar ustedes mismos, con respeto, como una prueba piloto para ver si realmente se puede, puedan controlar ustedes mismos sus micrófonos y sus videos. Es decir, sería muy interesante poder ver que tengamos realmente un ida y vuelta como docentes y alumnos, si están dadas las condiciones para empezar a mejorar el canal comunicativo nuestro, ¿sí? Por esta semana el tema de YouTube en vivo no va a poder ser por un problema institucional, pero a partir del martes que viene, en teoría, podríamos volver a grabar en vivo también por YouTube. Acá Micaela Guayar, si le podés habilitar el micrófono. Micaela, si podés levantar la mano te voy a encontrar más fácil. Hay una opción de levantar la mano, Micaela. Acá está. Ya te di audio y si querés te doy video también. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es al respecto sobre el abuso sexual. En la clase anterior habíamos visto una noticia en donde se hablaba sobre abuso sexual con acceso carnal o gravemente ultrajante, pero en la participación de las personas, digamos, había 2 personas que como eran menores de edad, se las consideraban inimputables. Y mi pregunta es, en ese caso, o sea, ¿se los dejan como inimputables por más que hayan tenido participación en el acto o es que se puede aplicar otra sanción? Doctor González. La verdad no le presté mucha atención a la pregunta. Bueno, creo que es una pregunta acerca de los partícipes en los casos del inciso D del 119. No hay problema. Contesto yo.
Gracias. Distintos supuestos, Micaela, donde pueda darse. En el caso de la noticia esta del abuso en manada, muy mal denominado en manada, un término bastante feo, pero a los efectos de graficar el comportamiento animal brutal de los varones. ¿Ah? Pero en ese caso se trata de menores de edad, que eran menores adultos. O sea, para que ustedes tengan claridad en este sentido, tenemos 3 franjas etarias. 18 para arriba se trata de adultos. Si tienen entre 16 a 17 años sin tener cumplido 18, es decir, el día que cumplen 16 años hasta 17 años y 364 días, se tratan de menores adultos, en donde sí tienen responsabilidad penal. O sea, son responsables penalmente, nada más que el juzgamiento y el proceso que se les sigue es distinto que a un adulto. O sea, no son inimputables. Estos chicos, que en el ejemplo que vos has dado, son menores adultos, sí pueden sufrir una pena de prisión si son juzgados y pueden ser condenados, nada más que tienen un juicio, tienen un doble juicio que se llama cesura de juicio. No te voy a enloquecer con esto, pero se los juzga a todos juntos, nada más que a los adultos se les impone una pena. Y a los menores se les dice si son responsables penalmente. Y se los manda luego a un juez de menores para que establezca si merecen una pena o algún tipo de medida que se llama tutelar. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? Sí, sí. Y si tuvieran menos de 16 años, ahí sí estamos hablando en donde el delito sigue siendo delito, pero las personas son inimputables. Y voy al ejemplo que suelo dar en clase. La mamá quiere que su hijo debute sexualmente. Te estoy hablando cosas que sucedían en el siglo pasado, 1980, 1985. No estoy hablando de 1800 y pico. Entonces la mamá quería que el hijo debute sexualmente. ¿Y a quién agarraba? A la empleada doméstica. O a la chica, a la criada de la casa, y a la empleada doméstica le decía, no sé, Pato, vení para acá. No, señora, no, señora. No sé. Y la madre la sujeta y hace que el menor, su hijo de 14 años, tenga relaciones sexuales sin el consentimiento de la Pato, de Patricia, con ese menor. ¿Quién es sujeto activo? ¿Quién es sujeto pasivo? El niño penetra a la mujer, a la empleada. El sujeto pasivo, ¿quién es? Micaela, creo Micaela. que Supongo que será, es que no sé, para mí en ese caso no entraría como sujeto activo, más bien la madre, que es como que lo lleva a que el chico Vamos. ¿Quién es sujeto pasivo? y la empleada. Benjamín dice la empleada y el menor. El menor de 14 parece que quiso, digamos, prestó su consentimiento. No es un menor de 13. Pero su consentimiento que Padre no estaría abusó, viciado. En ese caso no sería un consentimiento viciado. No, con 14 años, aparentemente si el menor... Salvo que haya obligado a mantener relaciones sexuales al menor, pero se podría dar, digamos, pero en principio lo que es indudable, el sujeto pasivo, la abusada sexualmente, en principio no, seguro, El empleado. el empleado. El menor es un sujeto activo, es la persona que está llevando a cabo la penetración, pero eso no lo transforma en sujeto activo, porque ese menor está mandado por su madre, o es víctima porque no quiso y fue obligado por su madre, o simplemente es el instrumento de la madre, y la madre, si bien no es la que penetra, es la autora intelectual, llamémosle, o una partícipe necesaria en esto. Entonces,
Acá la imputada es la madre. Entonces serían las dos situaciones. Menor adulto, si hay responsabilidad penal, nada más que morigerada, atenuada, con un proceso distinto. Y si se trata de un menor de 16 años, o sea, de 15, 364 días para abajo, haga lo que haga, es inimputable. O sea, no puede comprender la criminalidad de los actos. O sea, si mata a otro, eso socialmente queda impune, sí. Es delito, sí, pero se comprueba que el sujeto activo es un menor y se archiva la causa. No hay a quien condenar. Obviamente que un juez puede establecer alguna medida de seguridad de ese menor a los efectos de algún tipo de tratamiento, pero de ningún punto de vista puede haber pena. Ah, bien, listo. Muchas gracias. Bueno, no sé si Bueno, hay chicos, otra pregunta. Si quedan más preguntas, los dejo en manos del doctor Rubinstein, lo hago operador. Si no, nos vemos el día jueves. Jueves, ya mañana vamos a estar informándole el horario. Chao, Marcelo. Chao, chicos. Que tengan una buena Que tarde. tengan buenas tardes.